Establecemos contacto en directo con Alfredo Keller, presidente de la firma encuestadora Keller y Asociados. Bienvenido, señor Keller, gracias por acompañarnos. Una buena noche, una buena madrugada ya para usted. Un feliz 7 de diciembre. Muchas gracias. Bueno, Sí, ya pasó medianoche acá. así es. Y bueno, como es costumbre, el CNE nos tiene contra las cuerdas en la tensión de la espera. Hay que recordar que nuestro mejor sistema mundial de elecciones es absolutamente ineficiente para entregarnos resultados temprano. Ya hemos esperado normalmente en los procesos electorales venezolanos, incluso hasta las 3 de la madrugada, los resultados nacionales. Y esto no es muy sorprendente tampoco. Hablemos de lo que pueda estar sucediendo al interior del CNE. Y se lo pregunto porque la tendencia en redes sociales, la información en redes sociales, a raíz de ese silencio, ha dado para muchas especulaciones. Con lo que usted había analizado días previos, usted señalaba, o las encuestas señalaban, de una diferencia de 20 puntos entre el oficialismo y la oposición. ¿Pudiera estar pasando algo parecido en este momento y ese sería quizás el motivo del silencio? Lo que hemos visto en elecciones pasadas, el CNE es un órgano que no solamente cuenta votos y organiza elecciones, sino que también negocia resultados. En este caso, hay que recordar que el CNE es una institución controlada por el oficialismo, absolutamente, y por tanto va a jugar las cartas que le instruya el Poder Ejecutivo, el presidente de la República y su equipo. Naturalmente, en estas elecciones son unas elecciones complejas, son unas elecciones que pueden dar varios resultados que son crecientemente importantes. No es lo mismo una mayoría absoluta o simple de 84 a 100 diputados, que eso sería la mayoría sencilla, a una diferencia mayor que va creciendo a una mayoría calificada. Y mientras más sea grande la brecha entre la oposición y el gobierno, es decir, mientras mayor número de diputados tenga la oposición, mayor poder sobre el Ejecutivo tendrá esa asamblea. Por tanto, una especulación que cabe hacer en este caso, basándonos en la experiencia del pasado, es que el gobierno no le conviene reconocer ni aceptar que la oposición disponga de una mayoría calificada, mucho menos de una mayoría calificada de 2/3, porque esa mayoría, es decir, 111 o más diputados, permitiría a la oposición, entre otras cosas, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que suspende todos los poderes públicos y, por tanto, se acaba el poder del chavismo. Como eso es lo que justamente proyectan algunos resultados, es muy posible que el CNE esté haciendo cualquier clase de verificación de resultados a objeto de tratar de minimizar los daños y, por consecuencia, evitar que la oposición adquiera esa mayoría calificada. Esto no es nada nuevo, ya lo vimos. Por ejemplo, en el año 2007 es muy claro que la oposición le ganó el referendo constitucional al presidente Chávez por más de 8 puntos. A las 3 de la madrugada el resultado oficial fue que había perdido por solamente 1 punto, algo que se llamó en ese momento una derrota, entre comillas, honorable para el presidente Chávez. Pero la diferencia fue mucho más grande, al punto que la elección nunca fue cerrada. Todavía, para esa elección del año 2007, todavía no ha sido contabilizada la totalidad de los votos, falta cerca de 1 millón de votos por cerrar y nunca fue cerrada. Así que eso demuestra que el CNE es complaciente con el gobierno, negocia salidas, entre comillas, honorables para el oficialismo, y en este caso, donde se juega la sucesión o el mantenimiento del poder, para el gobierno es fundamental
evitar que la oposición adquiera este tipo de mayorías calificadas. Así que es una especulación normal determinar que lo que está ocurriendo en el CNE, esta demora por dar resultados que por de pronto toda la población ya conoce, ya sabe que la oposición ganó. Lo que falta por determinar es la dimensión de la victoria opositora. Y eso es lo que tiene en ascuas a todo el país. Y uno sale a la calle y ve que todo el mundo está en su casa resguardado, viendo televisión, esperando que el resultado oficial se formalice. Como no tenemos resultados oficiales, señor Keller, le doy las buenas noches. Soy Andrea Bernal. Usted hablaba de dos mayorías, la mayoría simple y la mayoría calificada. ¿Qué concuerda con las encuestas que ustedes establecieron? Entiendo que el sondeo de Keller y Asociados afirmaba que la fuerza política, es decir, la oposición, superaría por 30 puntos al chavismo. Correcto. Con la especulación, lastimosamente, las cifras que tenemos en las redes sociales, que vienen de diversas fuentes, sin tener nada oficial, lo que ustedes apuntaron en las encuestas coincide totalmente con lo que podría darse en el contexto de hoy, en las elecciones del día de hoy. No, fíjese, aquí nos encontramos con escenarios ya conocidos. De nuevo, las encuestas han pronosticado un resultado mucho más favorable en votos para la oposición de lo que puede ser oficialmente reconocido. Aquí podemos estimar algunas causas de eso. Una de ellas es que las mesas electorales se cierran oficialmente a las 6 de la tarde. Para esa hora debe haber votado todo el mundo, todo el que quería hacerlo libremente. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, tal como ha ocurrido en elecciones previas, tiende a posponer el cierre de mesas. Esto ocurrió de nuevo esta vez. A las 6 de la tarde se anunció la posposición hasta las 7 de la noche y luego no vino más avisos. Así que muchas mesas quedaron abiertas indefinidamente. Todavía al momento de hoy no hay un anuncio de cierre oficial de mesas. ¿Qué es lo que ocurre en ese periodo? Para ese momento el oficialismo sabe que electores no han ido a votar y lo cruzan con su base de datos de los que son beneficiarios de emisiones, de los que han votado en el pasado por el oficialismo, de los que están registrados en sus bases de datos, y lo que hacen es que los van a buscar uno por uno y los obligan combinadamente a ir a votar. Los van a buscar y los llevan forzadamente a votar. Así que eso altera el resultado de cualquier pronóstico porque hay una intervención que va más allá de la opinión pública y del deseo ciudadano. Sabemos que esto ocurre porque esto es lo que ha pasado en el pasado y ha ocurrido de nuevo en el día de hoy. Esto de que a la fecha no estén cerradas oficialmente las mesas, aunque desde luego el 95% de ellas ya fue oficialmente cerrado, pero demuestra esta desesperación del oficialismo por arrastrar forzadamente a los electores a los centros electorales. Hay que recordar que además se les presiona alegando el no secreto del voto y por consecuencia presiones y amenazas de castigo muy severos para la pérdida de beneficios, etcétera. Eso hace que las encuestas solamente sirvan para dar indicativos de tendencias, pero no pueden ser precisas en un sistema que es absolutamente irregular como el que se vive en Venezuela. Esa es una de las explicaciones que podemos dar. La otra explicación que pudiéramos aventurar es que desde las últimas encuestas que realizamos hace un mes hasta la fecha, pudiera haber alterado la orientación del voto. Este es menos probable que la anterior que comenté. Tengo que reconocer, por tanto, que esta diferencia de 30 puntos reducido a 20 puntos, que es lo que aparentemente va a terminar siendo el resultado, peca de estas irregularidades estructurales del sistema electoral
pero que no son pronosticables en la práctica. Sí. Por tanto, lo que sí sabemos es que no es al azar que haya eventualmente una diferencia entre ese 20% y el 30% del pronóstico de encuestas, porque tradicionalmente la capacidad de maniobra del oficialismo ha estado en torno a 10%, entre 8 y 12% aproximadamente. Por tanto, también era una conclusión que teníamos antes de las elecciones de que, incluyendo la capacidad de maniobra del gobierno de este tipo que le he narrado, a pesar de eso, la distancia era lo suficientemente grande como para garantizarle a la oposición una victoria bastante amplia, suficiente para que fuera evidente. Alfredo, usted conoce el sistema y sabe que tecnológicamente en este momento en teoría ya debería tener unos resultados. ¿No se justifica la demora en relación con la tecnología utilizada por el sistema electoral venezolano? Eso uno. Y dos, ¿por qué no se hace un avance? ¿Por qué no se hace un boletín parcial con, qué sé yo, si quizás el 50%? Eso evitaría lo que está pasando, este fenómeno que en este momento inunda las redes sociales y es la especulación. Sí, bueno, la información que disponemos es que aparentemente el CNE ya tiene más del 95% de los votos contabilizados, pero ha sido tradición del CNE no entregar resultados hasta no disponer del 100% de la data. Y lo ha hecho básicamente porque le permite en el ínterin modificar resultados. Esta capacidad de modificación de resultados no es posible cuando se van emitiendo tendencias de votos. Por esta razón, el gobierno siempre ha preferido esperar a la contabilidad total de los votos hasta que las cifras se hacen o los resultados se hacen lo que ellos llaman irreversibles. Es decir, cuando ya no hay manera de que se modifique el resultado final, entonces es que emiten. Esto es una falacia, porque sabemos que una recolección de datos proporcional de población es invariable, es decir, no varía sustantivamente. ¿Me disculpa un segundito? Disculpe. Tranquilo, Alfredo. Por tanto, fíjese que en el caso de Argentina, una elección presidencial reciente, comenzó con un conteo de votos con una diferencia bastante amplia para Macri, el presidente Macri, de 10 puntos y se fue achicando progresivamente hasta que terminó en 2 puntos aproximadamente la diferencia, pero ya todo el mundo sabía que la tendencia apuntaba a una victoria de Macri. En este caso, como además es una elección compleja, porque no es una elección nacional, sino que son 87 elecciones circuitales, distritales de votos. Por tanto, es mucho más complejo hacer proyecciones de carácter nacional. Esto se puede hacer en votaciones, es decir, en número de votos emitidos, pero no en diputados electos. Entonces, se puede comprender que haya una complejidad de la cual se puede agarrar el CNE para explicar su demora en entrega de resultados. Sin embargo, esto no tiene mucha validez cuando sabemos que prácticamente todas las mesas están ya contabilizadas, así que es muy posible que de lo que se trate es que el CNE está en una fase de negociación con los actores en juego de cómo manejar la situación ex post, es decir, después que se anuncian los resultados. Aquí, por ejemplo, una de las hipótesis que hemos manejado, básicamente estimulados por las declaraciones del propio presidente Maduro, amenazando con salir a la calle en plan de guerra y de violencia en caso de perder, alarma a las instituciones del país y a la población en general. Sí, señor Keller. Por esa razón... Perdón, interrumpo. Dígame. Porque quisiera adentrar no solo en lo que ha pasado el día de hoy, sino lo que viene pasando en estos últimos 2 años en Venezuela, que es un descontento general. Ustedes lo han ido midiendo mes a mes también, de cómo llegan los venezolanos
a votar en estas elecciones. ¿Cómo llegan a darse los resultados del día de hoy? Podríamos un poco andar en el descontento es tan grande en Venezuela que aunque el chavismo se ha apreciado y se ha jactado tantos años de ganar todas las elecciones, ¿llega este momento? Sí, fíjese, por ejemplo, cuando Maduro comenzó a gobernar a principios del año 2013, su popularidad era del 54%. Nosotros hemos venido midiendo la popularidad del presidente trimestre tras trimestre y hemos visto cómo se ha venido deslizando su apoyo popular hasta llegar a 25% en este último mes. Es decir, ha venido perdiendo aproximadamente 150.000 electores al mes desde que él comenzó a gobernar. Esto se debe básicamente a dos aspectos, o a varios aspectos, pero los dos principales son la inmensa crisis económica que sufre el país, un desabastecimiento feroz que afecta al 95% de los ciudadanos, una inflación espantosa. Los economistas calculan que una inflación general de 200 y tantos % para este año, pero en el área de alimentos, que es prioritario, esta inflación puede estar en torno al 400%. Es decir, que el salario, primero, no alcanza, y segundo, lo poco que alcanza tampoco se consigue por la escasez que existe. A eso hay que sumarle un recrudecimiento de la crueldad de la delincuencia, que se resuelve a base de asesinatos, uno detrás de otro, a montón en todo el país, y una serie de abusos de poder que molestan muchísimo al ciudadano. Esto ha hecho que el chavismo clientelar, es decir, aquel que entregó su esperanza y su entusiasmo a Chávez porque era receptor de los beneficios que distribuía el presidente Chávez, ha venido disminuyendo de una manera brutal y esta gente simplemente se ha cansado de un gobierno al que tilda de profundamente incapaz e ineficiente. Un segundo aspecto a considerar acá es la personalidad del presidente Maduro, que dista mucho de parecerse a la imagen carismática que tenía el presidente Chávez. El gobierno se entrampó en la idea de que, en vista de que el presidente Maduro no era popular, tenían que estimular o exacerbar la imagen del presidente Chávez, como si estuviera vivo. De hecho, ese es el lema. Chávez vive, la revolución sigue, ese es el lema de ellos. Pero mientras más exaltaban la imagen del presidente Chávez, paradójicamente más reforzaban la tesis de la incompetencia del presidente Maduro. De esa manera quedaron entrampados en un ciclo que ponía en evidencia la ausencia de Chávez, el deterioro de las condiciones del país debido a Maduro. Y eso fue rompiendo el vínculo del chavismo con el movimiento chavista. Además de eso, han surgido un montón de pruebas de corrupción, de narcotráfico, incluso vinculados a la familia presidencial, que han deteriorado enormemente la confianza en el régimen. Y a todo eso habría que sumar otra serie de factores que tienen que ver con el cambio en la lectura del modelo económico. En las dinámicas grupales que hemos hecho recientemente en varias partes del país, hay una lectura consensuada de que estos problemas no solamente se deben a la incompetencia del gobierno del presidente Maduro, sino que se originan en políticas económicas equivocadas de parte del presidente Chávez.